Gracias por acompañarnos, bienvenida, bienvenido, buenas noches, aplauso del público también, muchísimas gracias por estar aquí, gracias a ustedes por acompañarnos semana a semana por las pantallas de Mega y en las distintas plataformas de Mega Media. Son 100 indecisos que hoy primero tenemos que decir, en estricto rigor son 99 porque hace un ratito nada más tuvimos un problema de salud con uno de nuestros invitados del público y por lo tanto se tuvo que retirar, así que serán 99 en esta oportunidad. Pero son 100 indecisos, personas que han manifestado que no tienen claro todavía cómo van a votar respecto del proyecto o la propuesta de nueva constitución. Cademe es la empresa que se dedica a hacer la encuesta de plaza pública semana a semana y de esa muestra, bueno, Mega le pregunta aleatoriamente a los que se declaran indecisos quienes quieren participar de este programa para poder conocer en profundidad sobre alguno de los temas a tratar. De eso se trata a su vez 100 indecisos, que están aquí, que están en el norte y también que están en el sur, como podemos ver en nuestras distintas pantallas. Hoy vamos a hablar en un tema en profundidad que resulta particularmente interesante y bien debatido por lo demás, que es el de, tal lo digamos en el podcast, el de la plurinacionalidad, que implica que Chile se transforme en un Estado plurinacional. Bueno, vamos a hablar de eso. Primero presento, por supuesto, a nuestros interpeladores que semana a semana están con nosotros. Tomás Mochati, muchas gracias por estar aquí, de Radio Bio Bio, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Connie Stipicic, por Radio Infinita, bienvenida. Buenas noches. Vuelve a estar esta semana con nosotros Soledad Neto de Mega Noticias. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Bueno, y el público, como ya decíamos, que nos va a acompañar. Ustedes están viendo en pantalla ahí un código QR. Si usted enfoca con su teléfono celular, ese código QR le permite descargar también el texto de la Constitución y puede seguir el debate que se genera a partir de este tema con el texto constitucional y así usted también va aprendiendo y va conociendo un poquitito más en detalle sobre esta materia. Es momento de saber qué piensan nuestros invitados, si se inclinan más a favor de una cosa o de otra respecto de este tema en particular. Insistimos en que se declaran indecisos, pero pueden tener una posición un tanto más hacia un punto o hacia el otro. Y por lo tanto, a través de una aplicación que está diseñada y que solo tienen ellos, en este caso solamente las 99 personas, ellos van a poder decir si están más a favor o en contra. Los invitamos a votar. Ustedes tienen el teléfono ahí en sus manos. Lo mismo a quienes se encuentran en el norte. ¿Cómo están? Saludos a los que se encuentran en el norte, porque los estamos viendo aquí en la pantalla. Y ahí están. Saludos. Ahí están votando al mismo tiempo. Eso, muy bien. Y voy también a saludar a los que están en el sur. Pues saluden, eso, muy bien, pues. Para que vean que estamos en vivo. Ya. Apenas esté listo usted, señor director, porque tienen que aparecer, en este caso, 99 votos para poder reflejar aquí en nuestro set el resultado de ¿qué opinión tienen respecto de esta pregunta? ¿Qué implica que Chile se transforme en un Estado plurinacional y lo que propone el texto constitucional? Ya vamos a presentar a los equipos que van a estar defendiendo cada una de las posturas a favor o en contra de lo que presenta también el texto. ¿Tenemos ya la votación, señor director? Están votando ahí, esperamos unos segundos más. Tenemos ahí algunos segundos más. Les recordamos que a través de todas nuestras redes sociales ustedes pueden seguir también esta transmisión, no solamente a través de las pantallas de Mega, sino que en distintas plataformas y por nuestro streaming. Y al mismo tiempo también ahí nos pueden ir dejando sus comentarios sobre lo que vaya a ocurrir esta noche, en un tema que tiene varios puntos bien diferentes, pero que confluyen básicamente en una misma discusión. Tenemos ahí al público votando. Me quedan poquititos votos, tienen que estar todos, si es que no se puede reflejar el resultado. Están tensos aquí los dos equipos que se van a presentar en un momento más y que van a entregar también sus argumentaciones. Estamos listos, veamos los resultados. Los indecisos deciden. Esto sí que está peleado. 51% a favor de lo que propone el texto constitucional, 49% en contra. El desafío del equipo que defiende el texto constitucional es mantener o subir ese porcentaje. El desafío de quien no está de acuerdo con lo que propone el texto constitucional será sobrepasar la valla del 50% y convencer con sus propios argumentos. Presento a quienes están esta noche con nosotros por el equipo a favor. Fernando Atria, abogado, doctor en Derecho y ex convencional constituyente. Fernando, un placer tenerlo aquí en el programa. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto de estar con todos y un gusto de estar conversando con ustedes. Adolfo Millabur, dirigente social, ex convencional independiente de escaño reservado de Pueblo Mapuche, ex concejal y ex alcalde de Tirúa. Adolfo, gracias por estar aquí también. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias y saludar a los panelistas también, al público. Muchas gracias. Presento a quienes están por el equipo en contra de lo que propone el texto sobre este tema.
Fuad Chahín, abogado, exdiputado, exconvencional de la lista del apruebo Democracia Cristiana, expresidente también del mismo partido. Fuad, gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Juan Manuel. Carla Rubilar, médico, exdiputada, exministra vocera de Gobierno y Desarrollo Social, exintendenta de la región metropolitana. Carla, gracias por estar aquí. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, saludo al público también, norte, sur, y por supuesto al panel, y a Fernando y a Adolfo, por supuesto. Nosotros antes de comenzar el programa, el público es testigo por lo demás, hicimos un sorteo sobre cuál de los dos equipos parte con sus 59 segundos iniciales de argumentación. Corresponde comenzar al equipo en contra con esos 59 segundos. Muy buenas noches a todos, a todas. Marri Marri Pulamien, Marri Marri Compuché, Camisaraki, Cunamasta, Yorana Corúa y Mainaya. ¿Por qué parto así? Porque es un debate que tenemos que hacer con los pueblos indígenas. Porque somos un gran país, somos una gran nación, que hoy día junto a Fuad Chahín somos un equipo. Un hombre de centro izquierda, una mujer de centro derecha, que toda su trayectoria, toda, han luchado por el reconocimiento de los pueblos indígenas en este país. Y lo que queremos hoy día es transmitirles por qué tenemos una profunda desilusión de haber perdido esta gran oportunidad de unirnos. Ustedes vieron el resultado entre ustedes mismos, 49-51. Estamos divididos, no debió ser así, pero hay esperanza. Podemos efectivamente redactar un nuevo texto que permita que este país, el que amamos todos, se una, se cohesiona como siempre, siempre lo soñamos. Muchas gracias, Carla Rubilar. Ahí están los 59 segundos iniciales. Tienen ahora 59 segundos el equipo a favor, a partir de ahora. Hola, buenas noches. Hola, Marri Marri, Compu Buenei, Compu Lamien. Lo que les quiero pedir ahora, hoy día, especialmente a ustedes y a los que están viendo la televisión, que no me juzguen a mí como persona, sino que juzguen el mensaje. No evalúen el mensajero, evalúen el mensaje. Y esa fue la dificultad que tuvimos nosotros en la convención, de que trataron de destruir al mensajero. Y en este caso, aquí está el mensaje, la nueva Constitución. Chile es una de las pocas veces que ha tenido que debatir este tema de la existencia o no, del reconocimiento o no de los pueblos originarios. Y en este caso, tenemos la decisión de tomar si es que estamos de acuerdo que existan los pueblos originarios, que existan las primeras naciones, como en muchos países que hoy día se ha visto que ha sido una oportunidad que se han dado para poder avanzar en democracia y de manera civilizada, y entiendo yo que esta es la oportunidad que Chile tiene en adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí está. También las palabras iniciales del equipo que defiende el texto en materia de plurinacionalidad. La gente tiene preguntas y, por supuesto, tratamos de reflejarlas aquí. Comenzamos con la primera. Exijo una explicación. Desde la zona central, comuna de Ñuñoa, Patricia Ojeda, póngase de pie, por favor. Aquí tiene el micrófono. Adelante, no sea tímida. Y ahí tiene a los dos equipos y la cámara que la va a acompañar. Mi pregunta es, ¿qué significa en términos simples, para que todos podamos entender, plurinacionalidad? ¿Y qué implicancias tiene eso para nosotros, para todos los chilenos, para los que nos sentimos chilenos? Muy bien. Vamos a revisar en gráfica, si es posible, señor director, lo que dice el texto sobre este punto. Artículo 1, inciso 1. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Comienza el equipo en contra, Carla Rubilar, Fuad Chahín. Tienen 2 minutos para responder la pregunta de Patricia. Sí, Patricia. Esta es una pregunta muy interesante porque es de las cosas nuevas, ¿no es cierto?, que trae este proyecto de nueva Constitución. Y es importante decir que es una forma de reconocer los pueblos indígenas. ¿Es la única? ¿Es la más sólida? No, no lo es. Hay muchos países que reconocen a los pueblos indígenas y que no tienen plurinacionalidad en sus constituciones. Tienen multiculturalidad, tienen interculturalidad, que es la propuesta que nosotros les traemos para debatir. Y hay 2 países que en el nuevo derecho, en la nueva constitución de sus países, ha instaurado lo que es la plurinacionalidad. ¿Qué países son esos? Bolivia y Ecuador. Países que tienen mucha población indígena, más del 60% en ambos países. Ahí se entiende bastante bien por qué se plantea una plurinacionalidad. ¿Es la plurinacionalidad en sí buena o mala? No, tiene que ver con las realidades. ¿A ustedes les hace sentido que nosotros somos un pueblo que tiene múltiples naciones dentro de Chile? ¿O les hace más sentido pensar que somos una gran nación con diferentes pueblos? Esa es la pregunta que hoy día nos tenemos que hacer y que tenemos que tratar de entender. Si el debate fuese lo que le señaló Adolfo,
probablemente yo estaría al otro lado en este debate, porque indudablemente que es una necesidad y una oportunidad, un nuevo trato con los pueblos originarios, su reconocimiento, sus derechos colectivos. El problema es que el texto va más allá incluso de la Constitución de Bolivia. Establece sistemas jurídicos propios sin mayores límites respecto de las materias, respecto de las personas que pueden someterse a esos sistemas jurídicos propios. Establece no solo la restitución de las tierras, de territorios, un concepto que no está definido, y en gran parte de nuestro país el territorio se comparte, se convive justamente personas que pertenecen a los pueblos originarios y personas que no. Es un territorio que compartimos y tenemos que reunirnos. Además, ¿no es cierto?, establece normas en materia de, por ejemplo, consulta indígena, que va más allá incluso de lo que dicen los tratados internacionales. Por eso que nos parece que este concepto se extralimita. Muchas gracias, Fochaín. 2 minutos para responder también a la pregunta de Patricia. Fernando Adolfo. Sí, muchas gracias. Muy bien. Quizá ustedes recuerden de su época, de su edad escolar, que podrá estar más lejos o más cerca según el caso, la idea de Estado-nación, que es lo que viene, que es lo que la plurinacionalidad pretende superar. Nación aquí quiere decir un determinado grupo humano, unido por una historia, una tradición, una cosmovisión, un lenguaje, religión, etc. Y la idea de Estado-nación es que para que el Estado sea seguro y sea estable, tiene que corresponder a una nación, a un grupo humano vinculado por una historia, una religión, un lenguaje, una cosmovisión. Y esa idea, que ha sido muy importante en la historia de Chile en el siglo XIX, etc., llevó a que se construyera una nación desde el Estado. Y eso, entonces, ¿a qué ha llevado? Bueno, ha llevado a una historia de desencuentro, por decirlo menos, entre el Estado y los pueblos indígenas, que ven al Estado como ajeno. Porque claro, si uno cree que para que el Estado esté seguro y sea estable es necesario que haya una nación, entonces va a tener políticas de asimilación, de negación de la diferencia, de exclusión, etc. La idea de plurinacionalidad es hacia donde se han movido todos los países que, no con ese nombre necesariamente, pero todos los países que han buscado enfrentar una historia como esta. Y consiste en decir, no es necesario para que el Estado sea estable y seguro que haya una nación. Es posible que haya diversidad. Y reconocer esa diversidad significa decir, hay un Estado que puede ser reconocido como propio por distintos grupos humanos caracterizados por distintas tradiciones, historias, religiones, lenguaje, etc. Esa es la idea de plurinacionalidad. Ya vamos a discutir más adelante, supongo, sobre las cuestiones más precisas, sistemas de justicia, autonomías territoriales, en fin. Pero esa es la idea fundamental. Es una idea de paz y reconciliación entre el Estado y los pueblos originarios por primera vez en la historia de Chile. Nunca habíamos tenido esta posibilidad de trabar una relación nueva, una relación de paz, de reconocimiento. Tiempo. Muchas gracias, Fernando. Ahí está, la respuesta a la primera pregunta. Ya vamos a ver después si respondió en algo o no respondió la pregunta que formuló Patricia por parte del público. Tenemos preguntas también de nuestros interpeladores. Interpelación. Comienza Tomás Mochati. Tomás. Carla Rubilar. Muy buenas Quiero noches. hablar de la nación porque es un tema antiguo, una definición clásica. Un grupo de personas que viven en un territorio determinado, que tiene una historia común, una cultura común y lo más importante, quieren tener un futuro común. Así es. ¿Y por qué negar entonces ese derecho a un grupo que quiere ser eso, que es eso y quiere tener un futuro común? ¿Por qué se lo niegan ustedes? La derecha lo hace. La verdad es que lo que hemos planteado... O sea, lo que están negando es algo clásico, algo antiguo. Lo que hemos planteado, Tomás, no es que la plurinacionalidad sea mala en esencia, sino que tiene que responder a la realidad de los países. Por eso creemos que es bastante razonable que Ecuador, que Bolivia pudiera plantearse, porque algo cuando uno conversa con ellos que ha convivido con ellos siempre. Acá en Chile es bastante diferente la situación y ahí yo creo que Fuad me va a poder complementar. La verdad es que si le preguntáramos a las personas que nos están mirando, probablemente no sabrían cuáles Carla, son esas 11 naciones. Si los mapuches tienen una historia común, tienen una cultura común y quieren tener un futuro común, ¿por qué se lo van a negar? Porque creemos que ese futuro común también es obviamente con la nación chilena. Pero hay que preguntárselos No somos, a ellos. Sin duda alguna. Bueno. Y cuando uno se encuentra con la consulta indígena que hizo la Convención Constitucional, no se consultó efectivamente si se quería plurinacionalidad. Tampoco, y cuando uno ve las consultas y uno ve el detalle, se encuentra con unos pequeños atisbos de la plurinacionalidad. No es esto lo que piden los pueblos indígenas, pero ojo, yo quiero solamente Ustedes están complementar. confundiendo
nación con Estado. Un Estado y varias naciones. ¿Cuál Pero es el esta es problema? una plurinacionalidad bien especial. Aquí no se habla de pluriestados, Yo solamente quiero plurinacionalidad. responder porque yo voté a favor de que nos definiéramos y que reconociéramos la plurinacionalidad. Ese para mí no es el tema. El tema es que esta plurinacionalidad, como lo he señalado, supera incluso el desarrollo que tiene la Constitución boliviana con un 62% de población indígena. Esta plurinacionalidad va acompañada de territorios indígenas con libre determinación, autogobierno, sistemas jurídicos propios y también con el derecho al uso de los recursos en territorios indígenas que no están definidos. No están definidos en la Constitución, no están definidos en la ley. Ahí me gustaría que nos definieran, por ejemplo, cuáles son esos territorios indígenas. Y por lo tanto, esto que podía ser una gran oportunidad justamente para el reencuentro en la paz y en la justicia, en el reconocimiento mutuo, hoy día se va a transformar en motivo de innumerables tensiones, de nuevos conflictos en un territorio que compartimos. Por lo tanto, mi problema no es el concepto de la plurinacionalidad, sino que el desarrollo, la extensión, la profundidad que tiene en este texto constitucional, que supera a Bolivia y supera a Ecuador, como lo detallaré más adelante. Hablemos, por ejemplo, de Rapa Nui, a 4.000 kilómetros de distancia, de la cultura polinésica, no es la cultura nuestra. Ellos no tienen derecho, son una nación, eso me parece evidente. O sea, responden a la definición clásica. ¿Por qué negarles su autodeterminación? ¿Por qué el Partido Demócrata Cristiano tiene que decidir, tú participas de eso, tiene que decidir qué es lo que van a hacer los Rapa Nui? No tenemos por qué decir. De hecho, a propósito del Partido Demócrata Cristiano, fue Eduardo Frei Montalva el que dictó justamente la denominada Ley Pascua, que la reconoce un estatuto autónomo a la isla de Pascua. Por lo tanto, que no siga aquí si ellos quisieran más, ¿cuál es el problema? Pero por cierto, lo que ocurre es que, a nuestro juicio, esta definición que se leyó al inicio de que Chile es un Estado único e indivisible, justamente con toda esta enorme cantidad de conceptos vagos que no están definidos, libre determinación, autogobierno, sistemas jurídicos propios sin límite, en un territorio indígena, probablemente el ejemplo en que mejor calza la plurinacionalidad, porque al menos el territorio está claramente definido, es la isla de Pascua. Pero yo me pregunto, ¿cuál es el territorio hoy día? ¿Cuál es el territorio mapuche? Que me lo pudiera definir, porque la Machi Francisca Linconado dice Gualmapu de norte a sur, de este a oeste, y ese es un territorio donde, en la parte chilena al menos, el 70% de quienes viven ahí no son mapuche, el 30% sí, y es un territorio que compartimos y que por lo tanto tenemos que entendernos sobre la base del reconocimiento, la participación, el desarrollo y no la división y la segregación. Todo esto que ustedes dicen es producto de una invasión. ¿Ustedes creen que la invasión, la guerra, las balas, generan este tipo de oposición? Lo que yo creo es que indudablemente aquí hay una historia de dolor, de despojo, de aplastamiento, pero de dolor, de despojo y también de racismo. Pero los dolores de ayer, el despojo de ayer, no puede justificar la violencia de hoy, no puede justificar... Pero puede justificar que le reconozca su nación. Pero por cierto, si yo no estoy en contra de ese concepto, yo voté a favor del concepto, lo que estoy en contra de la extensión y la profundidad que va más allá de países que tienen sobre el 60% de población indígena. Eso me parece que no tiene que ver con nuestra realidad cultural. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Tomás. Tenemos siguiente interpelación. Interpelación. Soledad Donet. Muchas gracias, Juan Manuel. Fernando, se ha discutido mucho acerca de este concepto de la casa de todos, ¿no? Que puede sonar efectivamente ideal, pero sí nos podemos poner de acuerdo, yo creo, en que una constitución por esencia, debe ser al menos la representación de los intereses de la mayoría. Es la ley fundamental de la Constitución, es la ley fundamental de la República, es probablemente lo más importante. Entonces, si consideramos que el 88% de los ciudadanos en nuestro país se declara chileno, no indígena, solo un 12% lo hace, ¿por qué en la propuesta de nueva Constitución, en la redacción en la cual usted participó, se consagran explícitamente derechos, que algunos además han leído como privilegios para los pueblos originarios? Explícitamente esos derechos. ¿Por qué? Bueno, yo diría primero que la Constitución no pretende ser, va a ir en el interés de la mayoría. La Constitución pretende ir en el interés de todos. Y entonces la pregunta cuando estamos discutiendo sobre una Constitución es cómo organizamos la vida de modo que vaya en el interés de todos. De todos, eso, indígenas de y todos, no indígenas. De todos. Ajá. Porque usted dijo chilenos o indígenas. Algunos se reconocen chilenos y otros indígenas. Yo creo que la mayoría de los indígenas se reconocen chilenos también. Pero escúcheme, en la propuesta, y aquí va la pregunta, Fernando, apuntemos a la pregunta porque el tiempo siempre es escaso. Quiero hacer la introducción a la respuesta. De todos los chilenos. La Constitución anterior, yo creo que se hundió precisamente porque no era vista como que iba en el interés de todos. Y por eso el abuso era el tema de la Constitución anterior.
Esta es una constitución que pretende establecer nuevas relaciones entre nosotros para poder reconstruir la convivencia. Y una de esas dimensiones, por cierto, es una nueva relación entre el Estado y los pueblos originarios. ¿Cómo no? Es decir, es cosa de ver cómo nos ha ido en la historia durante 200 años, qué tipo de relación se ha ido construyendo. El problema, precisamente por esa idea de que para que el Estado sea seguro tiene que haber una nación, Fernando. entonces llegamos a, como dijo Carla, que la plurinacionalidad no corresponde a la realidad, pero por supuesto que corresponde a la realidad. Pero esa injusticia, mi pregunta es, ¿se corrige con otra injusticia? No se corrige ¿Esto con debe ninguna leerse como un injusticia. derecho? ¿Por qué no puede leerse como un privilegio? Explíquemelo usted. Lo que yo quisiera colaborar con lo que dice mi compañero de argumentación acá, es que estamos en un problema Sin duda. en Chile de que es la relación con los pueblos y naciones preexistente al Estado. Una Y eso deuda es un histórica, problema, Raúl. es un problema que hay que resolver. Chile nunca lo ha podido o no ha querido resolver. Se está Es una- intentando resolver, perdone pero- que le interrumpa, Adolfo, pero aquí vamos a yo la quiero- propuesta. Se intenta resolver a través de la propuesta. Pero Yo si les me deja pregunto por los argumentar, derechos. podríamos dialogar, porque Bueno. si no es atropello nomás. Dígame. Entonces, lo que yo diría es que los países que se han atrevido a resolver definitivamente los problemas con las primeras naciones preexistentes a los estados, le ha ido bien. Canadá lo está enfrentando ahora, pero también hace rato lo enfrentó. Noruega, Nueva Zelanda, Bolivia, le ha ido bien. Y no se han desintegrado los países y se Adolfo, yo no he reconoce dicho la eso. existencia Yo pregunté- y se establecen reglas de convivencia razonable. En el texto constitucional habla de plurinacionalidad, pero hay que entenderlo en sistémico. El artículo 1 habla de lo que somos como Chile. El artículo 3 asegura que no puede permitir Discúlpeme. mantener la unidad territorial. El artículo 5 reconoce las primeras naciones y dice siempre en la unidad del Estado. El artículo Discúlpeme. 177, número 4, dice que nunca la autonomía indígena tiene que amenazar la convivencia y la integridad del Ok, Estado chileno. Pero usted, Entonces, no, es que discúlpenme, son porque yo he hecho mecanismos una de pregunta que entendimiento. ninguno de los dos me ha contestado. ¿Hay derechos especiales aquí para los pueblos indígenas? ¿Hay Que no hay privilegios derechos que han sido leídos especiales. como privilegios? No hay derechos especiales. No hay derechos formas especiales. distintas de ejercer los mismos derechos que tienen todos Pero los hay chilenos. propio Por ejemplo, gobierno, territorios, a eso procedimientos me voy a referir. judiciales, Por símbolos ejemplo, nacionales, hoy lengua día oficial. todos estamos de acuerdo aparentemente. Yo no he escuchado a nadie negar que deban ser reconocidos los pueblos originarios. Yo no he dicho eso. No, tampoco. Pero hay parte una de un cosa que argumento. a mí me llama la atención. En otros paneles que yo he mirado este debate, se ha hablado de privilegios de los indígenas, pero ustedes un poquito más atenuadas, especiales. Los derechos no son especiales, son derechos. Y el derecho a existir de los pueblos originarios es un Son derecho. derechos, no, no son- privilegios. Pero ni tampoco especiales, son derechos. Como el derecho a la mujer, como el derecho a la infancia, tienen derecho los Un pueblos en este ciudadano caso a chileno, existir. Adolfo, en el caso, para ir hilando a la siguiente pregunta, un ciudadano chileno no va a ser considerado de segunda categoría o no queda como de segunda categoría en este texto constitucional frente a un representante de un pueblo originario? ¿Cuál sería el privilegio que tendrían los pueblos originarios si nos miramos de la lógica de la categoría? Lo que nosotros estamos diciendo, estimados auditores, televidentes, es que por primera vez Chile te da la oportunidad de reconocer que existimos. Es tan grave En que se igualdad ante reconozca la que, ley. Tiempo. que nos reconozcan que existimos como naciones preexistentes. ¿Es demasiado violento para los que no toleren aquello? Gracias, muchas gracias. pregunté otra cosa, entonces. Tenemos tiempo a ver si en el fuego cruzado logramos precisar un poco más lo que decía Adolfo y las preguntas que hacía también Sole. Tenemos preguntas del público. Exijo una explicación. En esta pantalla aquí está la zona sur y tenemos pregunta, en este caso, desde Victoria con Marta Fuentes. Marta, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Yo soy de Victoria, trabajo en una escuela rural de acá y mi pregunta es la siguiente. Por años, la restitución de tierras ha generado conflictos en la macrozona sur. ¿Cómo la nueva constitución podría ayudarnos a solucionar este conflicto? Pregunta que hace Marta. Veamos qué es lo que contempla el texto constitucional que propone la Convención sobre esta materia. Artículo 79, inciso 2. La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución. Muy bien, tenemos la pregunta de Marta. Señor director, ¿cuál de los dos equipos responde primero?
Comienza el equipo a favor. Tienen 2 minutos para responderle a Marta desde Victoria. Muchas gracias. Yo creo que nos permiten una posibilidad de poder aclarar. Y claro, él vive en Victoria, yo vivo en Tirúa. Y todos sabemos en Chile que hay un problema que resolver en Chile, que tiene que ver con la convivencia, especialmente de restitución de las tierras que le fueron quitadas a los mapuches, en este caso en el Gualmapu. Y entonces el artículo 79 hay que mirarlo en términos sistémicos, estimada la persona que nos preguntó y usted especialmente. El 79 tiene que ver con la restitución territorial. Si lo pueden leer después sería ideal. El 78 tiene que ver con la propiedad privada. Y luego hay un artículo 28, número 28, en la transitoria. Ahí recién uno puede entender de qué manera la Convención, la Constitución ofrece al país una búsqueda de resolución definitiva. Porque la alternativa 2 era no hacer nada, mirar para el techo y no hacernos cargo de un problema. Nosotros estamos haciendo lo posible de buscarle un camino de solución a un problema que hay que resolver, que Chile nunca lo ha querido resolver. Y entonces, la posibilidad está, estimada televidente de Victoria, es que aquí esta Constitución, en el 78, 79 y 28 de la transitoria, da la posibilidad de resolverlo. Ahora, la alternativa mía es poder quedarnos sin hacer nada. Pero nosotros fuimos súper responsables, fuimos súper razonables para buscarle esta posibilidad de darle solución a la relación con los mapuches, sobre todo el tema de la tierra. Y tiene que ver con la... Hay una comisión que ya hizo un informe, que es la Comisión Verdad y Nuevo Trato de Ricardo Lago. Hay demasiado antecedentes. Lo que hacemos en la transitoria es que una comisión multisectorial del Parlamento, del Ejecutivo y algunos representantes indígenas resuelvan y le pongan definitivamente el límite. Digan, esto es lo que hay que resolver. No una cosa imaginaria, hay que ponerle borde, hay que ponerle un punto de definición definitiva en términos de qué tipo de tierra, cuáles tierras van a ser restituidas, pero no va a ser al arbitrio de los mapuches. Los mapuches aquí vamos a tener derecho a petición, pero no vamos a ser lo que vamos a resolver, sino que va a ser el Estado a través de la nueva Constitución. Tiempo, muchas gracias. Y tienen ahora 2 minutos, Huachaín, Carla Rubilar. Bueno, saludar a Marta de Victoria. La verdad es que es cierto, esto es parte del problema y esta es una bonita oportunidad para poder resolverlo. Para poder resolverlo sobre la base del reconocimiento, la participación, el desarrollo. Y creo que la dejamos pasar. Y en lugar de ayudar a resolver, vamos a profundizar los problemas, porque ya no se habla solo de tierra, sino que de los territorios y los recursos. Las tierras están definidas en la Ley 19.253, todos sabemos cuáles son. Pero ¿cuáles son los territorios? Eso no está definido. Y es un concepto mucho más amplio. Y los recursos que están ahí, todos los recursos. Y además en el inciso tercero del artículo 79, que no se leyó, se dice que la restitución es la forma preferente de compensación y que será de utilidad pública e interés general. ¿Qué significa eso? Que el Estado tendrá que expropiar. Donde hoy día viven personas, chilenos, igual que ustedes, igual que Marta que está en Victoria, y que hoy día, ¿no es cierto?, si vive cerca de una comunidad, corre el riesgo efectivamente, o vive en la Araucanía, porque no sabemos cuál es el territorio exactamente, corre el riesgo de la expropiación. Hoy día, ya parceleros, pequeños campesinos, en Curacautín, por ejemplo, en Santa Julia, en Radalco, en Angol, en la colonia Manuel Rodríguez, están siendo efectivamente hostigados, cuando en realidad tenemos que reencontrarnos. Incluso la Constitución boliviana, en la disposición transitoria número 7 establece que la base para la restitución son las tierras comunitarias indígenas. En Chile no se establece ninguna base. No se dice que van a ser los títulos de merced o los títulos de comisario. No hay base. Es una norma tremendamente amplia que lo que hace es poner una demanda, una presión por una demanda que tienda al infinito respecto de un bien que es finito. La tierra es finita. Y por lo tanto eso lo único que va a hacer es agudizar los conflictos que nos tienen sumidos en la violencia, en la pobreza. Esta oportunidad la estamos desaprovechando. Por último, algunos de los ejemplos que dio Adolfo es cierto, pero ¿cómo lo han resuelto? Con un tribunal, con un órgano de justicia que dice usted reclama estas tierras, se presentan los antecedentes ancestrales y el tribunal ordena efectivamente la restitución. En Chile lo hace un órgano político, no un tribunal, que es esencialmente presionable. Así se propone en el texto constitucional y por eso que no lo puedo respaldar. Gracias, Huachaín. La respuesta a Marta Fuentes desde Victoria, en la zona sur. Tenemos todavía preguntas del público, pero también la siguiente interpelación. Interpelación. Connie Stevicic.
Gracias, Juan Manuel. Sigamos un poco en la misma línea y sigamos tirando un poquitito el hilo. Quiero partir preguntándole, se lo quiero preguntar primero a Carla, que fue ministra de Desarrollo Social. Sí. ¿De acuerdo o no con que la ley indígena no ha sido suficiente para resolver el problema de las tierras? Completamente de acuerdo. Y esta constitución, esta propuesta profundiza ese tema. Mucho se habla, y lo dijo Fuad, y yo tengo que complementar. Estábamos viendo efectivamente... a Marta, era de Victoria, ¿no es cierto? Sí. Que planteaba el tema de si iba a solucionar efectivamente esta propuesta de restitución de tierra y reconocimiento de territorios, de recursos, y iba a ayudar a resolver el conflicto. Lamentablemente Fuad lo dice muy bien. Vamos a extrapolar probablemente el conflicto al resto del territorio. ¿Por qué? Pero estamos asumiendo, Carla, perdona, y incluyo a Fuad en esto, estamos asumiendo, ¿verdad?, que esto se va a extrapolar al límite, cuando todavía falta que eventualmente se apruebe la Constitución y luego también que el Congreso se pronuncie y acote desde el punto de vista de las leyes lo que tiene que pasar. Yo quiero insistirles en una pregunta a los dos, y te la hago a ti primero. Problema. ¿No consideran que esta a la larga puede terminar siendo una solución institucional al conflicto histórico entre el Estado y los pueblos originarios? Varias cosas. Yo creo que es súper relevante resolver el tema del territorio, de las tierras, sin duda alguna. Y es verdad que la ley indígena se quedó corta. Sí. De todas maneras, la tratamos de cambiar, probablemente hicimos las cosas mal y no se logró en esa consulta indígena. No obstante, que yo quiero decirlo, mire, yo traigo un mapa. Los territorios, ¿cuáles son los territorios? No tenemos claridad, quizás no lo sabemos. Adolfo con Fernando nos pueden plantear cuáles son los territorios. Yo quiero mostrarle, porque tenemos otros pueblos, ¿no es cierto? El pueblo aymara. Carla, nadie nos ha dicho cuáles son los territorios, no sabemos, es muy genérico. No sabemos, porque son los territorios que alguna vez se habitaron, así quedó en la Constitución. Sí. Entonces, cuando nosotros tenemos esta amplitud, y además tenemos que es una protección especial la de los territorios de los pueblos indígenas, donde donde la expropiación va a ser un camino. Por supuesto que hay riesgo y hay miedo en un territorio compartido donde viven chilenos no indígenas en esos mismos territorios. La experiencia comparada, ¿verdad?, muestra que la restitución de tierras ancestrales, entre otras medidas, se suma a las compensaciones, etcétera. El proyecto de nueva Constitución declara el derecho a la tierra y habla de la restitución como mecanismo preferente, pero no como único. Pero lo pone bien público. Yo creo que Fuad va a poder complementar. Solo quiero decir algo para darle unos minutos. Pero también es injusto, no solamente con los chilenos no indígenas que viven en este territorio compartido, sino también con los indígenas, porque no les permite tener una propiedad privada, sigue siendo el dueño el colectivo, porque la ley, el dueño es el pueblo. Es como si yo le dijera a ustedes que su casa es del pueblo de Chile, del Estado de Chile. No corresponde. Carla, déjame preguntarle a Fuad, porque Fuad además conoce bien la zona y me gustaría saber si somos capaces de dimensionar la envergadura de la demanda de tierra, porque se subentiende, ¿verdad?, que sería posible hacer la distinción entre aquellos que tienen la tierra de buena fe, adquirida de buena fe, y aquellos que eventualmente son dueños de la tierra a sabiendas de que esa tierra puede haber sido pueblo originario. ¿Tenemos capacidad institucional de definir y de hacer esa distinción? Mira, yo creo que hay un catastro, efectivamente, y creo que si la discusión se limitara a las tierras, probablemente tendríamos una mejor solución. Adolfo sabe perfectamente que yo siempre le planteé que yo respaldaba la norma de restitución de tierra siempre que existiera un tribunal y no una comisión política que definiera cuáles efectivamente son esas tierras y cómo se... optó por una comisión. Como una comisión política, que es esencialmente presionable, que es el problema que tiene la ley hoy día, que mientras más presiona la CONADI le compran 1, 2, 3, 5 veces a una comunidad, mientras otra comunidad hace la cola 10, 15 años, no le compra. ¿Por qué? Ya, pero ahora estamos incluyendo el factor de las expropiaciones. ¿No? Pero ahora estamos incorporando lo de las expropiaciones, pero además resulta lo siguiente, la propia Constitución boliviana, por ejemplo, señala en el artículo 30, número 14, que siempre se van a respetar los derechos legítimamente adquiridos de los terceros dentro de esos territorios. En esta Constitución no se señala, es decir, no hay ningún límite respecto a aquello y se habla entonces de la recuperación territorial en sentido amplio. ¿Cuál es el territorio? ¿Usted cree que están amenazadas las personas que son propietarias de tierras abiertamente? Pero por supuesto, está amenazado. ¿Por qué? Porque la definición es demasiado amplia. Hoy día, solo en las tierras donde hay título de merced o comisario, en la región de la Araucanía hay 400.000 personas que viven en ese lugar. Imagínense si hablamos entonces del concepto de territorio, que es mucho más amplio, y sin resguardar los derechos de las personas que viven ahí. Por eso que me parece que esto va a generar más conflicto que solución a los problemas que hoy día ya nos sobran. Muy bien, vamos a fuego cruzado de inmediato. Fuego cruzado. Primera pregunta, déjame preguntarte, Fernando. ¿Uno tiene un cálculo de cuánta plata podría llegar a costar la restitución de tierra si seguimos por la vía de la expropiación?
No, es que yo creo que ponerlo en términos de expropiación es solamente causar miedo. Y esta es la manera en que se ha tratado el problema de la relación entre el Estado chileno y el pueblo original en la historia. Si no es por una causa de expropiación, miedo. ¿por dónde, de miedo. entonces? A ver, es que partamos del principio. Si hay que- La Comisión de Nuevo Trato, convocada por el presidente, entonces presidente Lagos, y presidida por el expresidente Elwin, reconoció que hubo despojo y que el propio Estado tuvo responsabilidad al no brindar Ya. de manera suficiente los Pero mecanismos me de está protección. relatando lo que todo No, el diagnóstico no, que todo el mundo no, tiene claro. todo el- Fernando. ya, Está bien. vamos entonces. Lo que pasa es que el tiempo es ¿Qué agotado y la lo que pregunta es muy corresponde simple. desde el punto de vista de la Constitución? Decir, reconocer este problema. ¿Por qué? ¿Que la Constitución lo negara? Perfecto. ¿Que lo ignorara? Perfecto. No. Supongamos que Hay protección especial para las tierras de los indígenas. Ese es el primer paso. Segundo paso, ¿cómo se hace cargo la Constitución de esta historia de despojo causada por la desprotección del Estado? Respuesta. La Convención, por supuesto, no puede decidir cómo se hace. La Convención no puede decir, mire, estas tierras pasan a estas personas. No, la Convención no hace eso. Está claro, La Convención pero es evidente también que reconoce para el poder problema recuperar esas tierras, una parte y importante van a pasar por crea expropiaciones. mecanismos de reparación. Y dice explícitamente que la reparación no es el único mecanismo. Porque cuando se dice es preferentemente, quiere decir hay otros. Ya. Y entonces, quisiera- ¿cómo se enfrenta? Termino con esto. ¿Cómo se enfrenta? Rápido, porque la idea es que ellos también participen de simplemente este fuego cruzado. Se reconoce Pueden el intervenir problema aquí, ¿eh? y se anuncia Vamos. que hay que hacerse cargo de él de un modo eficaz para cambiar la relación con los ¿Ustedes pueblos tienen algún originarios. cálculo de cuánto Sí. podría llegar a costar? Sí, efectivamente, o sea, no nosotros, hay estudios que hablan efectivamente de que solo los títulos de merced, ¿ya? Aquellos que tenemos muy delimitados, el comisario, hay reforma agraria, estos territorios que todavía no están determinados, se dice que al menos podrían costar 20.400 millones de dólares. Ese es el estudio de ATIFA que publicó La Tercera hace muy poquito. Y es importante decir de que estamos hablando que en estos territorios, solamente en 4 regiones, en Biobío, en Araucanía, los ríos, los lagos, podríamos encontrarnos con que en esos territorios de merced, 436 colegios y liceos, 146 jardines infantiles, hay en los 55 municipios de la región. Para entender esto significaría más o menos el equivalente a 2 reformas tributarias como las que propone actualmente el presidente Boric. 5 años de la pensión garantizada universal, que es la política que tiene más recursos, más de 12.000 escuelas, más de 87 hospitales de alta complejidad. Estamos hablando de unos montos bastante relevantes. Adolfo. Pero más allá del tema del monto, que no lo tenemos claro, porque esto es, no sabemos. ¿ah? Carla, Perdón. háblale a ellos porque la interpelación es con ellos, no con el público. El Pero público te escucha igual el público yo Carla. creo Sí, que te es está quien viendo, tiene está que tomar aquí. una decisión. Sí, pero te está viendo y la idea es que no le esquiven. Me parece perfecto, no me tengo da un ningún espacio, problema. me da un- Adolfo, en estricto rigor, también es súper importante decir de que cuando planteamos efectivamente los ejemplos de los territorios... Los 5 minutos que tenemos disponibles, me Sí, da ya, la posibilidad Adolfo. de que te diga Ya, algo. pero nos encontramos también Pero te puedo con, por decir algo, ejemplo, ¿no? sí, por Sí, supuesto, Adolfo. con 84 caletas del pueblo Carla, te blanco, pido. por poner Yo un sé que estás ejemplo nomás. desesperada con Adolfo. tu argumento, pero yo te No, diría yo no alguna estoy cuestión. Adolfo, desesperada. argumenta. A ver, Yo me siento muy Carla, por tranquila. favor. hay que ponerle algunas cuestiones de realidad. ¿Cuánto nos está costando el problema hoy día? ¿Y cuánto nos puede significar el problema en el futuro? Ese es el punto, no se trata de plata, se trata de problemas de vidas humanas y de personas que vivimos ahí. Entonces, si lo ponemos en términos monetarios, resulta re fácil resolverlo con números y ponerlo como en condición negativa. Pero tenemos un problema gravísimo. Y si no podemos dimensionar que es un problema que el Chile del futuro, si no lo enfrenta ahora, le vamos a heredar a las generaciones futuras un problema no de plata. Ni una duda. Es de un eso. problema de convivencia que tiene más allá del valor monetario. No sé qué me puedes decir frente a eso, Adolfo, Carla. yo Que te no puedo- resuelve el problema de convivencia. Adolfo, mira, yo te quiero plantear algo, porque yo te encuentro razón. Ojalá, O sea, gracias porque pero- me estás perdón, encontrando ojalá- razón hace rato, ojalá- pero estás diciendo lo contrario. ojalá pudiéramos recuperar la convivencia, que tú dijiste que estaba en el artículo 4 donde no está. Dijiste que votaste Pero- a favor de la pero- plurinacionalidad y ahora votar Sí, en pero contra. sí, ¿Cómo pero es por eso? supuesto, porque mi problema no es la plurinacionalidad. Pero es votar para justamente- estar en contra. Es justamente normas como esta. ¿Sabes por qué? Porque el despojo ayer no puede justificar el despojo mañana. Pero Es que nadie está hablando de despojo Deja- mañana. Por cierto, A ver, la pero comisión- perdón, hablando de el despojo artículo mañana. 79, en el inciso tercero, señala que el mecanismo preferente es la restitución Lo y están que es de leyendo utilidad con pública e interés sesgo. general. Ese El- es, No. perdón, ese es el antecedente para la expropiación. El artículo Perdón, transitorio número Oye, 28, perdón, porque en Chile pero no ta- común hay que hablarlo, porque pero, dice... Adolfo, yo te quisiera escuchar decirme cuál es el territorio mapuche. El artículo- ¿Cuáles son los límites del la territorio norma mapuche? Me transitoria gustaría, fue- y además a propósito de convivencia, algo que no hicieron nunca en el año de la convención. conté las Me cosas gustaría a medias. escucharte condenando la violencia. No contigo Pero- yo no tengo ni un problema, yo estoy aquí en democracia. ¿Condenas la violencia? participé. ¿Condenas toda Ya, la Juan, violencia? que- Perdona, deja Me que gustaría completa escucharte, porque el nunca lo artículo hicieron. transitorio. Completa el artículo El transitorio, artículo Adolfo. transitorio dice que se tiene que constituir una comisión, no es arbitrario.
Tienen que participar los órganos del Estado y algunos representantes de los Todos los pueblos indígenas. De todos los Todos los pueblos. pueblos Sí, pero claro, indígenas. Pero- pero lo van a hacer la mayoría. Tiempo. Pero- Me y entonces, pero- si esa comisión Eso no lo dice. ¿Dónde dice que no es la razonablemente mayoría, Adolfo? pone las cosas en su Adolfo, lugar, perdón. pero no es Tiempo. todo Juan, lo que- le pido pero es que- silencio y te pido, por favor, porque te dejó plantear una pregunta. Tú decías que sí condena la violencia. O sea, si yo estuviera por un camino distinto, no estaría en la convención. No, Fuad, sé que tú no estás, estaría- pero te pregunto si estaría la en otro condenas, camino. ¿a quiénes la ejercen? ¿Condenas hoy día a todas las organizaciones que ejercen la violencia en la Araucanía? Conozco condeno todo tipo de violencia, la antigua y la nueva. Perfecto, ahí está respondida la La pregunta moderna que y la formula antigua, la que fuimos Guachai. víctimas nosotros Por los cierto, pueblos originarios. Tenemos preguntas del público. Es una buena noticia. Exijo una explicación. Me vengo hasta el norte, en el norte donde también tenemos nuestros pueblos originarios. Vamos a ir hasta Arica y tenemos pregunta de Carlos Rivera. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Soy de la ciudad de Arica, trabajo como electricista y soy descendiente del pueblo Aymara. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tipos de delitos podrán ser juzgados por los tribunales indígenas y si será un sistema unificado o cada pueblo tendrá sus propias leyes? Muy bien, tenemos también gráfica para explicar lo que plantea el texto de propuesta de nueva constitución. Lo vemos. Artículo 309, inciso 1. El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Comienza respondiendo la pregunta el equipo a favor, Fernando Atria. Yo le diría a Carlos que la respuesta es muy simple, ninguno. La justicia indígena que reconoce la Constitución dispone, la propia Constitución textualmente, que deberá respetar los derechos fundamentales y los derechos humanos. Entonces uno tiene que ir a mirar a los derechos fundamentales que la propia Constitución reconoce. Entre los derechos fundamentales, uno, a su vez fundamental, probablemente el primero en términos cronológicos, es lo que se llama el principio de legalidad. El principio de legalidad dispone que nadie puede ser condenado sino en virtud de una ley. Los delitos solo los crea la ley y las penas solo las crea la ley. Todos nosotros tenemos derecho a que nosotros no seamos sancionados por delitos a menos que hayan sido creados por ley antes de su comisión y que la pena que cada uno recibe sea la que establece la ley. Por lo tanto, no va a haber la idea, el reconocimiento de sistemas jurídicos indígenas no implica reconocimiento de delitos creados por costumbres indígenas o de delitos tradicionales, mientras no haya ley. Los delitos los fija siempre la ley. Y eso está, no es una idea, no es una predicción, eso está en la propia Constitución. Entonces, la justicia indígena que tanto se ha criticado por que podría ser penal, pero no puede ser penal por la propia Constitución. Y entonces, ¿qué significa? Es parte del contenido mínimo del reconocimiento. El hecho de que sean reconocidos significa que pueden apelar a sus costumbres y tradiciones para resolver sus conflictos. Y cuando hablamos de justicia indígena, no estamos hablando del código de la cosa penal. Si nosotros entendemos el derecho, lo entendemos en varias ramas. Derecho de familia, derecho laboral, derecho canónico, justicia militar, justicia ambiental. Y si no miramos en el entorno completo, los pueblos originarios no tienen nada que aportar respecto a la justicia ambiental, nada que decir, aportar a Chile. Tiempo. Muchas gracias, Adolfo. Tienen 2 minutos a partir de ahora, Fuad Carla. 2 minutos precisos. Yo creo que es una gran pregunta, porque lo que dice Fernando es cierto, pero acá Gracias. pero es una media verdad y por lo tanto también una media mentira. ¿Por qué? Porque perfectamente delitos que hoy día están en la ley, que están en el Código Penal y por lo tanto cumplen con el principio de legalidad, van a poder ser juzgados por los sistemas indígenas. ¿Por qué? Porque votamos 3 veces si excluíamos o no las materias penales y lo rechazamos. Y también, ¿no es cierto?, votamos 3 veces que esta justicia se aplicara solo a las personas de ese pueblo y no a terceros que no pertenecen a ese pueblo. Se rechazó. Y votamos 3 veces también que las personas del pueblo determinado pudieran optar y también se rechazó. Y por lo tanto, el único límite que tiene efectivamente el texto constitucional son los derechos fundamentales. Y por lo tanto, si hay un delito que hoy día está en el Código Penal, va a poder ser efectivamente juzgado por un sistema que pueda crear cualquier pueblo indígena. La Constitución boliviana, insisto, fue mucho más clara. Dijo, se excluyen las materias penales, solo los asuntos internos, solo respecto a asuntos y conflictos que se generen dentro del territorio y solo entre personas indígenas. Ninguno de esos límites, ninguno está en el texto constitucional que se le propone al país. Ninguno. Pero además hay una frasecita, porque algunos dirán, la ley lo va a poder resolver. Pero
En el artículo que se acaba de señalar dice que se tienen que coordinar en plano de igualdad el sistema nacional con los sistemas indígenas y por lo tanto cualquier ley que quiera limitar la aplicación de la justicia indígena va a ser inconstitucional. ¿Por qué? Porque vulnera esa frase que dice que coexisten en plano de igualdad el sistema nacional con los sistemas de los distintos pueblos indígenas. Y muy relevante lo que plantea Fuad. ¿Esto se les pasó? ¿No se dieron cuenta? No es verdad. Se presentaron indicaciones para limitarlo, se presentaron para que pudiera ser entre los pueblos indígenas en el territorio y uno pudiera elegir. Y si tenemos dudas, Elisa Loncón dijo el 16 de febrero del 2022 en la Radio Duna, hay muchos mapuches que se dedican a la medicina, yo soy médico. Están acá en Santiago, entonces supóngase usted que hubiera un mal proceder ahí. 2 segundos. Me imagino que eso lo tendrá que ver una justicia propia. No sé. Muchas gracias, Carla, a su posición. Tenemos siguiente interpelación. Interpelación. Tomás Mochat. Fernando Atria, vamos a hablar del sistema de justicia. Este proyecto constitucional reconoce varios pueblos originarios y le reconoce también el sistema jurídico a estos pueblos. Yo quiero saber si usted conoce el sistema jurídico del pueblo Yagán. Yo personalmente, así como si yo pudiera hacer clases del sistema jurídico del No, pueblo sí Yagán, lo conoce, porque como usted legisló sobre esto y votó a favor, me imagino que votaba a favor sabiendo lo que estaba Yo no legislando. legislé, yo no contribuí Estuvo, a la convención, usted fue fundado en el convención. convencimiento porque yo conozco el derecho Yagán respecto del contenido de las reglas del derecho Yagán. No Es sabe, una cuestión no sabe de cuáles son. reconocimiento de naciones que son distintas. No, pero se reconoce... Y el parte del contenido mínimo de ese reconocimiento es reconocerles el derecho a apelar a sus propias tradiciones y costumbres, que yo no conozco, porque yo no pertenezco a ellas. Aquí se dice que apelar a sus propias tradiciones y costumbres para me deja solucionar sus hablar, problemas. aquí se dice que se reconoce el sistema jurídico. Sí. ¿Cuál es el sistema jurídico? ¿Lo conoce? El sistema jurídico está compuesto por las tradiciones y costumbres de cada uno de ¿Las sus pueblos. conoce? Ustedes recibieron un montón de gente, ¿las conoce? Por supuesto que no, porque habría de conocerlas. Estas Porque me imagino y que cuando- tradiciones son parte de lo que significa pertenecer a una cultura y de lo que estamos tratando de Pues si estamos hablando de acostumbrarnos. temas jurídicos, no de temas Bueno, el derecho jurídicos, también es parte. El derecho, la verdad, es que también es un fenómeno cultural. Pero Y cotemos, entonces, el derecho de los estamos pueblos hablando de originarios derechos, normas. el derecho de los pueblos originarios son las normas tradicionales y consuetudinarias de los pueblos originarios, que son parte de su cultura. O sea, no sabe cuáles son. No. ¿Por qué habría de saber? ¿Hay algún Tampoco conozco otras ¿Hay cosas. algún texto que conozca, usted un hombre de libro, que conozca este tipo de derechos? De los Selman, de los Yagán, que se haya recopilado esto. ¿Lo conoce? Perdón, ¿algún texto que se en que se hayan recopilado justamente esta norma es que jurídica? Usted está adoptando una perspectiva, en juicio, equivocada respecto de esto. No se trata de que la Convención, conociendo el contenido de los sistemas jurídicos indígenas, haya llegado a la conclusión de que son buenas normas y las haya dicho valen. No, Bueno, la comisión, no la las conoce. convención, bueno, le estoy explicando porque esa pregunta no es la más relevante, en mi opinión. O sea, la convención, en o sea, su decisión, Adolfo. lo que hace es reconocer esas culturas para sus miembros. Y me permito decir, quiero decir, Adolfo, déjeme si me preguntar, permite, Adolfo, pero- que no es pero- correcto que la Constitución boliviana tenga todos los Bueno, límites que dicen déjeme- que tiene. pero- Esos límites están Adolfo, en la ley. Adolfo, bueno, no se sabe, se dictaron normas, se reconocen normas y no se sabe cuáles son. Adolfo, ¿a quiénes se le va a aplicar esto? ¿A chilenos, Lo que solamente pasa es que yo creo que indígenas? tiene- ¿A quiénes? Antes de eso, yo creo que acá No, pero que es importante. ¿A quiénes se le... perdón, contesta no, la pregunta. No, pero yo te puedo contestar lo que estamos entrevistándonos, entonces yo puedo Pero- contestar lo que creo correcto contestar. Lo primero que tú partes del juicio diciendo que no conocemos las normas de los pueblos indígenas. Ahí el problema. Fernando no las conoce, pero, ahí yo le está estoy el preguntando... problema, pero que lo que pasa es que queremos que reconocer un derecho a que se te respete las normas de justicia indígena. No Pero- estamos hablando en lo penal, estamos hablando en ámbito dentro de la vida. Adolfo, ¿a quiénes se Ahora- le van a aplicar estas normas jurídicas? ¿A chilenos? ¿Solamente indígenas? ¿A quién? A ver, hay varias cuestiones que distinguir. Tú estudiaste Derecho, por lo que entiendo. Hay varias cosas que distinguir. es que no lo encontré en la Constitución, uno, que por el eso derecho pregunto. tiene varias ramas, como lo dije hace un rato atrás, varias. Y el derecho pero- indígena espera que se aporte, pero ¿a quién ver, van a cuando juzgar, un por chileno- cierto, en las cuando- cuestiones que tengan que ver con los indígenas? Cuando un chileno entra en conflicto con un indígena, No, ¿qué tribunal va a Tomás, hacer? Tomás, no vayamos para ese lado porque estáis tendenciando la pregunta. No, pues porque sí, mira, pero si eso es lo que puede dice ocurrir, el segundo punto de esa norma dice que el legislador lo va a regular. Ya, o sea, no se sabe. Adolfo, No, pero ¿quiénes van a aplicar? pero las el leyes? legislador- Perdón, ¿y usted conoce el contenido del derecho chileno de los próximos 10 años? ¿Quiénes van a ¿Es el aplicar? que tienen que aplicar los tribunales?
los tribunales que crea la Convención, la Constitución, tendrán que aplicar leyes que aún no se han dictado. ¿Usted conoce el contenido de esas leyes? ¿Quiénes van a aplicar estas normas? ¿Qué jueces? Lo que pasa, Tomás... ¿Un lonco, por ejemplo, podría ser? No, lo que pasa es que hay cuestiones que... Lo único que determina esta Constitución es el reconocimiento del derecho al pluralismo jurídico. Luego, el legislador tiene que establecer quiénes van a hacer lo que van a aplicar la justicia indígena. Eso sería demasiado petulante decir quiénes van a hacer. Muchas gracias, muchas gracias, Adolfo. Sí, Muchas gracias, Fernando. Todavía nos quedan algunas cosas para debatir en el Foco Cruzado. Tenemos siguiente interpelación. Interpelación. Con Stipicic. Gracias, Juan Manuel. Señores, la propuesta de Constitución se estableció la consulta como un derecho, ¿verdad? En la norma número 66, que está incluida en el capítulo 2 sobre derechos fundamentales y garantías. Ahí está reconocida como derecho. Pero viene luego, en el artículo 191.2, en el capítulo 6 sobre Estado regional y organización territorial, se plantea la necesidad de que los pueblos sean consultados y otorguen consentimiento libre, previo e informado. A partir de esto, se han armado múltiples interpretaciones. Yo quisiera saber con cuáles se quedan ustedes, con la interpretación más restrictiva, la más amplia, que dice que habría que consultar incluso para reformas constitucionales a los pueblos originarios, y si asumen que hay una ambigüedad en la norma. Yo me gustaría decir, yo no creo que sea verdad que haya múltiples interpretaciones. Salvo en el sentido de que durante campaña las reglas se interpretan de maneras que no tienen que ver con la corrección de la interpretación. Pero hay una más amplia y una más restrictiva. Lo que conviene para la campaña. De hecho, la mayoría o prácticamente todos los abogados reconocidos y juristas que han opinado sobre este tema han dicho que a su juicio la interpretación correcta fija el consentimiento dentro de las entidades territoriales, porque por lo demás así se llama el artículo respectivo. Es el único artículo que tiene título. Lo que pasa es que algunos profesores de Derecho, es verdad, dicen además, después de decir que ellos creen que la interpretación correcta es la que usted llama restrictiva, dicen, alguien podría opinar una cosa distinta. Pero ninguno de esos profesores y profesoras está dispuesto a arriesgar su propio prestigio académico o profesional. La pregunta es... Ninguno de esos profesores está dispuesto a poner su prestigio profesional o académico en línea y decir, yo creo que la interpretación correcta incluye también las reformas constitucionales. Ahora, entonces, pero a mi juicio, convengamos una cosa. es indudable que el artículo 191, inciso segundo, se aplica, como dice el título del mismo artículo, a la participación en las entidades territoriales del Estado regional. Adolfo, también es indudable, se lo planteo porque conversando con varios abogados y no aquellos que están en campaña como sugiere Fernando, dicen que igual habría un problema porque incluso se extralimita del estándar del convenio 169. Pero déjeme explicar por qué, muy cortito, porque la gente entienda lo que estamos hablando, porque este igual es un tema medio enredado. Porque en definitiva el convenio consagra la consulta como norma general y el consentimiento solo en casos de traslado y reubicación de los pueblos. Aquí, en relación con el tema territorial, no queda totalmente claro cuál es ese alcance. Podría ir más allá incluso del 169. Hay dos artículos, como ya ustedes muy bien lo explicaron. El 66, que tiene que ver con las cosas generales. El derecho. El derecho en general. Y que solamente cuando les afectan no es con el consentimiento, eso dice el 66. Luego, en lo que es las entidades territoriales, refiérase a ¿cuál es el alcance de eso? Explíquemelo. Refiérase a las regiones y a las comunas y a la autonomía indígena, ahí se aplicaría el 191. Pero póngame ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es el alcance de eso territorial? Por ejemplo, ¿hay que pedir consentimiento para instalar un negocio? A ver, yo le quiero poner de otra manera el ejemplo. A ver, lo que se está diciendo aquí, ¿a alguien de ustedes, los que están aquí, los televidentes, se le ocurriría colocar en duda de que hay que no hacerlo cuando quisieran hacer algo en la Catedral de Santiago? Estamos hablando de eso. Cuando hay, por ejemplo, si alguien quiere hacer una carretera, o sea, si yo quiero y hacer hay que un negocio, alterar, ¿tendría que pedir consentimiento? No, pero ¿cómo? No, eso, ya. no, pero es que aclarémoslo para te lo despejar digo como las que dudas, es Adolfo Millabur. Es para despejar las dudas. Mi nombre que tiene me lo la gente. asignó mi papá, mi si apellido, tiene que mi mamá. si tuviera que ingresar la fuerza pública a un territorio. En ese caso, eso es muy coloquial ponerlo de esa manera. Yo creo que lo que aquí hay que ponerse en el lugar de que los pueblos, en el caso del Alto Biobío, ahí
No le, Ya, no o le sea, si yo tomaron quiero el instalar consentimiento. una planta energética, sí tendría que... Ahí Y no le desplazar tomaron familias que viven ahí. Ahí no le tomaron el consentimiento a los pueblos Y indígenas. si le necesito que dejaron ingrese la fuerza pública, Fernando, le instalaron, ¿tengo que pedir consentimiento? o sea, le sumergieron Se nos cementerio. acaba el tiempo. Yo todavía me quedan preguntas. Sí, dale. Si es para ingreso de la fuerza pública, ¿habría que pedir A ver, usted está consentimiento? pensando en la regla del convenio 169, ¿Sí? que es para la realización de actividades militares. Eso no es lo mismo que ingrese la fuerza pública. Para que ingrese la fuerza pública, por supuesto que no se necesita ni siquiera consulta. No, estoy Para que refiriéndome a la realización de actividades militares, sí. eso es distinto. Ya. Y eso, perdón, eso es derecho chileno vigente desde el año 2008. ¿No le parecería Eso- más sano que haya excepciones expresas para, para excluir del requisito de consentimiento indígena aquellas cosas que generan aprehensiones? Pero es que las aprehensiones aquí son creadas por una pretendida interpretación que incluso ha dicho que esto vale para la reforma constitucional. Y eso yo le preguntaría a los abogados con los cuales usted habla, si esos abogados están dispuestos a decir No en solo hablo primera con persona. eso. No, sí, porque usted lo citó. Esos abogados estarían dispuestos ellos a decir en primera persona, yo creo Tiempo, Fernando, que muchas esto gracias. se aplica hasta la reforma constitucional. Lo han dicho en primera persona. Siguiente interpelación. Presentémosla, señor director. Interpelación. Estamos de regreso en 100 Indecisos. Tenemos interpelación. Soledad Oneto. Gracias, Juan Manuel. Fuad y Carla, primero Fuad, por favor. Respecto de las autonomías territoriales, que también aparece como un fantasma, como una gran preocupación. ¿Qué es lo que dice el texto? Son entidades territoriales autónomas, las comunas autónomas, regiones autónomas, autonomías territoriales indígenas. Me voy a quedar solo con eso, sumando tal vez que están dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus intereses. Pero me gustaría saber por qué eso preocupa tanto a ustedes y a su sector. Para hacerle de inmediato una contrapregunta. Sí, no, a mí lo porque que- indago en la respuesta. Sí, si es que se hubiese señalado simplemente la autonomía, como por ejemplo ocurre con las comarcas panameñas, la verdad es que es un ejemplo bastante interesante. Lo que pasa es que estas autonomías, primero, no está claro dónde se ejercen. Insisto, todavía no me responde Adolfo, lo he preguntado 3 veces, ¿cuál es el territorio mapuche? Se ejercen en un territorio que no está delimitado y donde conviven personas del pueblo indígena, pero también algunas que no son. Pero es una además- elucubración no, futura. no es una ¿Por qué locuración, más? porque tenemos que tener certeza respecto de dónde se va a ejercer esta autonomía, porque además acompaña autogobierno y libre determinación con sistemas jurídicos propios y tal como se señaló recién en la interpretación más restrictiva del artículo 191, inciso segundo, para poder realizar cualquier asunto o materia que pueda afectar cualquiera de los derechos de la Constitución en esos territorios amplios, se requiere el consentimiento, es decir, el permiso, la avisación de ese pueblo indígena. Ok, Entonces, no nos metamos en los temas obviamente que ya estuvieron tratando, pero es sí. que esos son los problemas. Pero déjeme contraargumentarle con algo muy relevante. La Constitución, dicho esto, respecto a la autonomía territorial, la Constitución también garantiza la unidad territorial del Estado de Chile, la propuesta constitucional. Por lo que las autonomías de las comunidades indígenas tienen que respetar ese criterio. Ese es un criterio rector que protege. Por al supuesto, resto. pero van a tener dentro de ese territorio no definido autogobierno, libre determinación, sistemas jurídicos propios para realizar cualquier actividad que afecte a alguno de sus derechos, consentimiento, pero quiero además ir un poco más allá, porque efectivamente, por ejemplo, la Constitución boliviana, porque yo creo que nos pasamos 20 pueblos, estamos realmente en una plurinacionalidad mucho más profunda que Bolivia con un 62% de población indígena, señala en el artículo 30, número 14, que en las autonomías territoriales se resguardan siempre los derechos legítimamente adquiridos por terceros. Sí, en esta estamos Constitución hablando- no se resguardan esos Lo derechos. entiendo, pero estamos hablando de la propuesta constitucional que va a regir para nuestro país, Pero- para Chile, independiente de los ejemplos que podamos poner. Déjame avanzar con Carla. Es que el problema hay- es que no tiene límites. El problema justamente es que esta propuesta que le estamos Sí proponiendo tiene al un país límite. no tiene límites. Sí tiene un límite en lo que yo estaba preguntando, por lo menos la Constitución garantiza la unidad Sí, que territorial no vamos a del tener, Estado de Chile. no va a tener otro país con otro ejército, eso es cierto. Pero evidentemente que el autogobierno, la autonomía, la libre determinación con sistema de justicia propio en un territorio que no está definido, la verdad, y sin resguardar los derechos de terceros en ese territorio, se parece bastante. ¿Qué quiere que le diga? Carla, ¿no existirá cierto prejuicio frente a la posibilidad de que estas comunas efectivamente se desarrollen, se expandan en su cultura y, más importante aún, sean reconocidos como tal? Algo que se les ha negado durante años y creo que si hay algo de consenso aquí es precisamente en ese punto. Sí, y efectivamente hemos cometido muchos errores y tenemos una deuda histórica en esta materia de todas maneras. Personalmente creo en la interculturalidad, no creo en la multiculturalidad que es como ellos y nosotros. Tampoco creo en esta plurinacionalidad que es tan poderosa y que parece un Estado dentro de un Estado. Sí creo
cuando uno tiene un puente bidireccional y uno cruza y ellos también cruzan. Y en este caso en particular la pregunta es si estas ATI son la figura adecuada para un país como el nuestro, donde tenemos ¿qué es lo que preocupa en población particular, mixta? Carla, de las autonomías territoriales? ¿El gasto que pueden irrogar, por ejemplo? No, porque yo en eso comparto con Adolfo. Porque lo Esta decía no Adolfo, no es cuestión de plata. Claro, que me preguntó a mí Juan Manuel si teníamos una estimación y yo contesté por eso, pero no es un tema de plata, efectivamente, si bien es un país donde es relevante plantearse eso. Tiene que ver un poco si genera esto cohesión y unidad o no la genera. Y la verdad es que tenemos experiencias malas en este país. Mire, hoy día con la Constitución que tenemos un territorio liberado de Temi y Cuicuy. Cuando tengamos efectivamente una autonomía territorial indígena, con esta amplia, completamente desarrollada, territorio propio, autonomía política, administrativa, financiera, ¿qué va a pasar? ¿Qué autonomía va a tener el señor Yaitul? ¿Qué autonomía va a tener el Son señor temas Keiko? futuros a resolverse. Tiempo, vamos al tiro al fuego cruzado, señor director. Fuego cruzado. Carla, solamente para quienes se confunden, ¿puedes explicar cuál es la diferencia, según tú lo entiendes, entre multiculturalidad e interculturalismo, que es el término? Por supuesto, esto es súper relevante porque son formas de reconocimiento y no hay uno más sólido que otro. Multiculturalidad tiene que ver como con la tolerancia, con que yo reconozca que hay otra cultura, pero la miro como de lejos. La interculturalidad es un tema mucho más horizontal, donde nos miramos a los ojos, donde entendemos efectivamente, y esto es como un puente. Yo cruzo, y esto me lo enseñó una persona de una comunidad indígena. Yo favor, cruzo, breve, ¿ya? pero también cruzamos de vuelta. Perfecto, o sea, se interrelacionan las culturas, las Así distintas culturas. Pregunto esto porque ustedes en varias ocasiones han citado que hay países que tienen plurinacionalidad. Y ponen el ejemplo de Canadá, que no tiene plurinacionalidad. Canadá tiene multiculturalismo, que es diferente. Yo creo que hay que... Solamente por citar uno de varios países que Sí, dicen mira, lo que pasa es que tienen hay que hacer plurinacionalidad y no la tienen. Hay que hacer la diferencia siguiente, estimado televidente también. Plurinacionalidad tiene que ver con lo colectivo, de los distintos pueblos y naciones que cohabitan y que conviven. Interculturalidad son los mecanismos de entendimiento entre los colectivos. Y entonces no es para los indígenas la interculturalidad. La interculturalidad es establecer mecanismos de entendimiento de ida y venida. Y eso es lo que le falta a Chile, tener mecanismos de entendimiento civilizado, razonable, entre los pueblos que cohabitamos al interior del Estado chileno. Comparto, pero es una forma de reconocimiento constitucional de los países y hay múltiples, plurinacionalidad como Ecuador, Bolivia, multiculturalidad como Canadá, interculturalidad, efectivamente. A mí me gustaría decir algo sobre eso, sobre el caso canadiense, porque claro, se dice solo hay plurinacionalidad en dos países. Esta es una cuestión que tiene que ver, por cierto, también, como todas las cosas, con una historia, ¿no? O sea, hay constituciones que se han dado después del año 2000, plurinacionalidad es un concepto, una forma nueva de articular esta idea de que la idea de Estado-Nación impide la reconciliación, por lo que ya habíamos hablado. Pero fíjese usted que en Canadá los pueblos originarios se llaman naciones. Es decir, en Canadá se reconoce que existen múltiples... No, pero esa es la manera en que oficialmente... Pero no es la Constitución. Está bien, pero esa es la manera en que oficialmente... Pero estamos debatiendo sobre texto constitucional, Fernando. Pero la Constitución también es hija de su tiempo, naturalmente. Lo importante es que en un país como Canadá entienden que la unión, la posibilidad de que es posible que haya unidad de fruto de la concurrencia de distintas cosas que ellos mismos llaman naciones. Perfecto. Yo quisiera responder una imputación que hizo Fernando, que dijo que no era cierto que efectivamente la Constitución boliviana limitara el tema de la jurisdicción indígena. Quiero leerle el artículo 191 de Romanos número 1, que dice: están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino. Es decir, limita solo a los miembros de ese pueblo indígena. Pero continúa leyendo. Perdón. Y dice, sea que actúen como actores, demandados, denunciantes, creyentes, pero solo... O sea, si un demandante pero déjame terminar. Pero es que está... Pero dice dice lo solo contrario para de lo que los está miembros de la nación o pueblo indígena. Si es demandante, ¿Cómo por actúen? No, es que puede actuar como demandante o demandado, pero solo entre ellos. ¿Y cómo es la otra parte? Pero déjame terminar. Solo entre ellos. Luego dice el número 2. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígenas originarios campesinos de conformidad a lo establecido en una ley del índice jurisdiccional. O sea, solo en los asuntos indígenas de la jurisdicción. Una pregunta, deja que responda. No, pero además, y esta jurisdicción se aplica a las relaciones o hechos... No te consumas todo el tiempo en una pregunta si no la pueden responder. Adolfo Fernández. Yo le estoy respondiendo a Fernando. Yo entiendo el afán de FUAT, sobre todo que pone a Bolivia, que coloca a Bolivia y a Bolivia y a Bolivia. Porque sabemos también la animadversión que a veces genera Bolivia en esta relación. Pero ¿por qué no mira a Canadá? ¿Por qué no mira a Estados Unidos, estimado Fuad, de las autonomías indígenas? ¿Por qué no mira a Noruega, a Nueva Zelanda? Y le ha ido súper bien con los pueblos cuando lo han reconocido y han permitido la autonomía como una manera de reconocer al otro que tiene derecho a resolver tu problema. Y entonces, está bien
Está bien que tengáis ese esquema y lo estáis utilizando de mala manera, Bolivia, pero no pongamos las cosas en contexto distinto, por favor. Sí, yo quisiera complementar y efectivamente los países que han reconocido sus pueblos indígenas lo han hecho de diferentes maneras. Se habla mucho de Canadá, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, que efectivamente tienen tratos, pero tienen tratos bastante particulares con cada una de sus tribus y cada una de sus naciones, como lo plantea Canadá, con límites bastante más claros que lo que se plantea aquí al nivel de la autonomía. Pero no hablemos de Canadá, no hablemos de Nueva Zelanda, hablemos de Chile. Y yo quiero hacerme cargo en este fuego cruzado del consentimiento el más restrictivo, solamente en el Estado regional e incluso yéndome solamente a la ATI, estableciendo territorio. El pueblo chango está en Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo. El mapuche, Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Rapa Nui, Valparaíso, Magallanes. ¿Cuál es tu punto? Mi punto en un segundo. Perdón, solo quiero responderle. Es, ustedes viven ahí. Ustedes quieren que para sus cosas... Quiero responderle... quiero responderle un segundo. Adolfo, quiero responderle. El ABC de un debate. Si tu compañera está argumentando, no la puede interrumpir a ella. Entiendo que interrumpa al del frente, pero si la interrumpe a ella... Tranquilo, si yo lamentablemente no puede interrumpir el argumento por interrupción. Lamentablemente tienen 59 segundos. Cada uno de los equipos pueden usarlo si quieren para complementarlo. Está bien, Fernando Atria, Adolfo. Sí, ya terminamos. Tienes 59 segundos a partir de ahora. Yo creo que aquí hemos visto parte de lo que explica el problema que hay en Chile con los pueblos originarios. Todo lo que sea reconocimiento hoy día se aprueba en genérico. Estamos muy bien en el reconocimiento, deben ser reconocidos, aplauso. Pero fíjense, es un reconocimiento que es un escándalo que reconozca la posibilidad de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, a apelar a sus propias tradiciones. Es un reconocimiento que impide que se vea amenazado por las autonomías. Pueden haber comunas autónomas, pero no puede haber territorios indígenas. Yo espero que hemos dedicado harto tiempo a la plurinacionalidad, a la autonomía y todas las confusiones que sobre todo FAT y Carla le generan para poder, un poco como decimos en el campo, embolinar la perdiz. El tema de fondo de Chile, que se levantó el 18 de octubre, fue la plurinacionalidad. ¿Cuál fue el tema de fondo? ¿Por qué nos problematizamos tanto con el reconocimiento de los pueblos indígenas? Fue la corrupción. Léanse el artículo 170, lean el artículo 172. Y hay una medicina para el problema de Chile, al abuso. La corrupción fue el problema. No fuimos nosotros. Tienes 59 segundos a partir de ahora. Fuachahí, Carlos. Yo soy de la Araucanía. He vivido toda mi vida ahí. Soy nieto de inmigrante y nieto de mapuche. Mi mamá es Valenzuela Lonconao. Mi abuelita era Lonconao Calliñir. Vivo en un territorio que compartimos desde siempre. Mapuche y no mapuche, como en tantas regiones de nuestro país. Si el tema fuera reconocer nuestros pueblos originarios y sus derechos colectivos a la salud, a la lengua, a su cosmovisión, a sus tierras, y que incluso viéramos los ejemplos que se han dado acá de Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, donde efectivamente hay tribunales que resuelven estos conflictos, yo hoy día no tendría ningún problema con lo que se está planteando. Lamentablemente, tal como hemos comprobado, la propuesta que se hace va más allá. Incluso los únicos dos países que explícitamente reconocen la plurinacionalidad, de Ecuador, con un 65% de población indígena, y de Bolivia. Y creo que en lugar de reencontrarnos en la paz, en la justicia, en un territorio que compartimos, en lugar de reconocernos desde la diferencia, pero reconocernos sobre la base de la participación y el desarrollo, esta propuesta nos divide y nos conflictúa por muchos años más. Muchas gracias. Ha estado bien peleado esto, ¿eh? Y tantos temas que quedan dando vuelta todavía. Al público lo invito desde ya a empezar a votar. Pueden sacar sus celulares, a los que están en el norte, a los que están en el sur también. Tenemos que hacer pausa. Cuando volvamos, recordamos cómo votaron al comienzo y cómo es la votación final. Vamos a la pausa. Volvemos de inmediato. Los indecisos deciden. Sobre este tema en particular, para que no haya confusión, estamos de vuelta en 100 Indecisos. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Recordemos cómo, a propósito de plurinacionalidad, opina nuestro público indeciso. ¿Qué fue lo que dijo al comienzo, cuando en el comienzo del programa votó? Sin todo el debate que hemos tenido durante esta más de una hora. 51% a favor de lo que propone el texto de una nueva constitución, 49% en contra. Los invitamos a votar antes de la pausa comercial. A los indecisos tenemos ya el resultado de la votación que reflejamos de vuelta aquí en el centro del set. Veamos.
Mira, a favor 47%, en contra 53%. Se produjo aquí un cambio en la tendencia. Muy bien, pues ahí está el resultado. Un programa más, nos quedan montones de programas por delante y montones de temas también. Quiero agradecer. Muchas gracias, Carla Rubilar. Muchas Juan gracias, Zahir, muchas gracias gracias. Adolfo, muchas gracias, Fernando Atria, Gracias. al público, muchísimas gracias. Un aplauso para ustedes por haber venido y estar esta noche después con nosotros. Muchísimas gracias, Tomás Bonchati. Muchas gracias, Connie Stivicic. Muchas gracias, Soledad Oneto. Y a ustedes, por supuesto, por acompañarnos en sus casas. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Buenas noches. A ratos se acaba el tiempo rápido, uno tiene el calor de la discusión, pero creo que es un formato que está muy pensado en quienes tienen que tomar una decisión y eso lo hace un programa muy, muy interesante. Creo que es una buena idea que la gente esté aquí presente. Fruncen el ceño, sonríen. Eso también da alguna pista de lo que está pasando dentro de su cabeza y eso es útil. Es que me parece bueno porque así podemos escuchar las opiniones directamente de ellos y ver el debate y crearnos una idea más concreta de las distintas posiciones.